En esta primera parte vamos a tratar cómo encontrar la verdadera iglesia de Dios. El humano necesita encontrar la verdadera iglesia de Dios, o que es lo mismo, la verdadera iglesia de Cristo. Ante la tanta diversidad de iglesias que hay hoy día. El problema se manifiesta cuando cada miembro dice que su iglesia es la verdadera. No olvidemos que Cristo fundó y estableció una sola iglesia, la cual ganó con su propia sangre. Lo vemos en Hechos 20:28. Para distinguir de la verdadera de las farsas, es necesario que la persona tenga una disposición humilde, un corazón dispuesto como el de un niño. Los niños necesitan de la protección y ayuda de sus padres, y los más pequeños son obedientes y humildes a ellos. Y dice el Señor en Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de Dios, es necesario encontrar la verdadera iglesia de Dios, la cual es su cuerpo. Colosenses 1:24. Otro requisito importante es ser noble, como los hermanos bereanos. Así dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, cuando les hablaba Pablo y Silas. La disposición de recibir la palabra con la intención de comprobar lo que te hablen otros de Cristo es cosa buena que lleva a la salvación. Así leemos en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que apartar de la mente todo prejuicio u obstáculo que nos impida ver la realidad del asunto. La palabra de Dios va a ser nuestra guía para encontrar la verdadera iglesia de Dios. Evidentemente, nuestra conducta a tal verdad es indispensable. Dice el Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Nuestra esperanza de la vida eterna está en Dios, no está en los hombres. Hay que investigar bien las Escrituras. Hay muchos charlatanes que desvían a muchas buenas personas. El Espíritu Santo avisa que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. En verdad, tales textos nos advierte, y sobre todo este último, de Segunda de Tesalonicenses, que nos avisa con toda claridad de la llegada de la apostasía e indica que habrá muchas iglesias y todas ellas farsas. Por tanto, cada persona que crea ser miembro de la verdadera iglesia de Cristo debe hacerse esta pregunta: ¿estoy realmente en la verdadera iglesia? Una actitud de soberbia es declarar que la iglesia de la cual es miembro es la verdadera, sin antes haber hecho la oportuna investigación. No olvidar que Cristo fundó una sola iglesia, Hechos 20:28. Es cierto que equivocarse es fácil. Aún más, el más estudioso se equivoca. El buen médico se equivoca. El buen profesor también. El arquitecto, al elaborar los planos, también lo hace. Directores de cines, los árbitros en los deportes, etcétera y etcétera.
Para ello, no hacerlo es el buen estudio, con diligencia, al investigar la palabra de Dios, con una buena muestra de humildad, nobleza, paciencia y sobre todo confianza en el Señor, encontraremos la verdad. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y también dice el Señor: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Ser miembro fiel de la verdadera Iglesia de Dios es sinónimo de obtener la esperanza de la salvación. Muchos dicen esto y aquello de Cristo. Yo estoy en Cristo. Cristo vive en mí, etc. Pero lamentablemente, la gran mayoría están perdidos. El Señor Jesucristo advierte que muy pocos encontrarán la verdad. En Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y también Mateo, capítulo 7, de los versículos del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Iglesia de Cristo se preocupa de saber cuál es la voluntad de Dios, sin mirar al hombre, fijándose en la Biblia y escudriñando cuidadosamente las Escrituras. Hay hombres que tratan de obtener beneficios de la palabra de Dios. Otros se equivocan inconscientemente. Algunos más son guiados por los falsos que permiten la diversidad doctrinal. Ahora, fíjense lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto implica una sola doctrina, un solo pensar, una sola voluntad de Dios. Hay muy buenas personas por el mundo que están siendo engañadas y manipuladas. Por tanto, no hay que temer al hombre, sino a Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios le bendiga y que tenga un buen día.